a nivel nacional se plantea que existen más de 100.000 parejas infértiles y que de estas 100.000 parejas, es decir, el 30% de las afecciones van a estar relacionadas, es decir, con el factor masculino, y un 30% va a estar relacionada con la combinación del factor masculino con el femenino. Para hablar de las causas de infertilidad masculina tenemos que hacer referencia en primer lugar a que ellas se van a clasificar desde el punto de vista de funcionales y orgánicas. Dentro de las funcionales van a estar las relacionadas con las alteraciones de la libido, con las alteraciones de la erección y con las alteraciones propias de la eyaculación. Y desde el punto de vista de las orgánicas se van a dividir en causas pretesticulares, testiculares y posttesticulares. Por el orden de aparición, mucho más frecuentes son las causas, las causas testiculares, tienen un porcentaje importante de aparición en nuestra población masculina. Según varias publicaciones especializadas, 1 de cada 7 parejas es infértil, o sea, no han podido concebir hijos a pesar de tener relaciones sexuales frecuentes y sin protección durante un año. Numerosos expertos coinciden en que hasta la mitad de ellas lo son por la parte masculina. Esta puede tener disímiles causas, entre ellas baja producción de espermatozoides, así como anomalías u obstrucciones que impiden su salida. Otros estudios consideran que existen medicamentos que pueden también provocarla, como los esteroides anabólicos a largo plazo, tratamientos oncológicos o para la artritis. Es sumamente importante para el diagnóstico de la infertilidad masculina, primeramente aplicar correctamente el método clínico. El método clínico con un interrogatorio exhaustivo, un examen físico minucioso y apoyar para este diagnóstico con estudios complementarios. En el interrogatorio siempre debemos precisar y buscar los antecedentes patológicos personales del paciente y fundamentar los relacionados con embarazos anteriores y con otras parejas o con la pareja que tenga actualmente. Esto es fundamental. En el caso del interrogatorio tenemos que profundizar grandemente en si ha tenido enfermedades, por ejemplo, en la infancia que no han sido tratadas correctamente, como va a ser complicaciones asociadas en la aparición de la orquitis juliana, que es producida por la parotiditis. También es muy importante tener presente el centro laboral donde se desarrolla el ambiente laboral donde el paciente desarrolla su actividad laboral. Sumamente importante tener presente los hábitos tóxicos a los cuales está expuesto el paciente, los hábitos alimentarios, tener presente ya como parte del examen físico la talla del paciente, el peso del paciente. Importante examinar, es decir, realizar un examen físico general por aparato y dentro de los aparatos el aparato geniturinario, haciendo énfasis en evaluar las características propias de los testículos. Las alteraciones, es decir, en la producción del semen. En este caso pueden estar relacionados con el volumen de semen y también ya las propias relacionadas con los parámetros de la calidad del semen. El volumen del semen es fundamental. Cuando está por debajo de 1.5 hay que tenerlo presente. También es sumamente importante ver en los parámetros a evaluar la concentración espermática, que se plantea, es decir, que debe estar en 15 millones, por encima de 15 millones, por encima de los 15 millones. La movilidad, muy importante, sobre todo la movilidad lineal progresiva rápida, que son los que se encuentran en el grupo A, y la progresiva lenta, que son los que se encuentran en el grupo B, que la suma de estos dos debe estar por encima del 32%. También es sumamente importante la morfología de los espermatozoides, que se tiene en cuenta en los parámetros en el semen, y otros parámetros como va a ser la presencia de leucocitos, peroxidasa positivo, y la presencia de aglutinación. Son los parámetros fundamentales a tener en cuenta, aunque existen otros. En este grupo de causas que están ubicadas dentro de los pretesticulares entran, por ejemplo, problemas hormonales que guardan relación con la integridad del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, que es sumamente elemental mantener la integridad de este eje para que se pueda lograr una producción del espermatozoide en la forma adecuada. En este grupo podemos citar por algunos ejemplos el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, que pueden
es decir, las afecciones que se puedan presentar posteriormente incidir en la calidad de los parámetros seminales. Por ejemplo, la movilidad. En el caso de las infecciones es sumamente importante tener presente que las infecciones de transmisión sexual, por ejemplo, detectadas con estudios específicos como hacen los espermocultivos para un grupo de gérmenes y los test para ureoplasma, micoplasma y clamidia, que son un grupo de infecciones de transmisión sexual que no son manejadas por la población, que actúan de forma silente y que muchas veces se hace el diagnóstico cuando los pacientes acuden a nuestras consultas donde ya existe un daño testicular y por consecuencia una afectación en la calidad de estos parámetros seminales, sobre todo en el volumen, en la concentración espermática y, muy importante, en la movilidad. El varicocele es bastante frecuente y se plantea que existe entre un 2 y un 15% de nuestra población que padecen de varicocele. Es una dilatación del plexo panfiliforme y que esto puede traer consigo disminución del volumen testicular y como consecuencia de esto posteriormente disminución de la calidad de los parámetros seminales. No siempre la presencia de un varicocele indica que no se pueda lograr un embarazo. Hay pacientes que tienen varicocele y no los afecta directamente y logran un embarazo. Sin embargo, en otros se puede presentar alteraciones propias en los parámetros del semen, como habíamos dicho anteriormente. Sumamente importante y que con frecuencia se ve va a ser las infecciones seminales, que también estas como consecuencia de las mismas pueden aparecer las orquitis, las epididimitis y las orquiepididimitis, que van a ser inflamaciones propias del testículo del epididimo, que pueden también traer aparejado las alteraciones posteriormente de los parámetros seminales. Relacionado con las anomalías en el pene, es decir, generalmente estas anomalías se corrigen en etapas tempranas de la vida, como pueden ser, por ejemplo, las hipospadias, las epispadias, pero como normativa, como habíamos dicho, estas se corrigen en etapas tempranas. Ahora, si el volumen eyaculado no sale directamente en la dirección correcta, esto también puede tener afectación. Por tanto, lo que está establecido es que se corrijan las enfermedades crónicas es decir, no transmisibles también están es decir, dentro de las causas que pueden originar trastornos en la calidad del semen y un adecuado tratamiento de las mismas pues conlleva a que se pueda lograr posteriormente, es decir, lograr un embarazo efectivo. En el caso de los factores inmunológicos se plantea que para que existan estos sí, debemos sospechar la presencia de trastornos inmunológicos que puedan incidir en lograr un embarazo, es decir, lograr un embarazo efectivo. En este caso se plantea que más del 50% del espermatozoide tiene que estar cubierto por anticuerpos antiespermatozoides. La quimioterapia, la radioterapia, los tratamientos oncológicos propiamente dicho pueden traer grandes alteraciones, es decir, incidir grandemente en el factor masculino. Lo primero es lograr el diagnóstico, atendiendo la causa que ha originado el problema en el caso de la fertilidad masculina y posteriormente entonces se procede acorde a la causa a tratar. Por ejemplo, si se determina que es un varicocele que está provocando la disminución en la calidad del parámetro seminal, pues está indicada la cirugía. En el caso de pacientes que vengan con una infección seminal, por citar un ejemplo, tratamiento de esa infección seminal y después posteriormente tratar de corregir las variaciones que ha habido en los parámetros seminales. Por citar dos ejemplos, en el caso de pacientes que tengan una orquitis o una orcopidimitis, ya sea de causa infecciosa o traumática, pues tratar precisamente la orquitis o la epididimitis o la orquiepididimitis y posteriormente entonces pasar a tratar de mejorar esos parámetros y es decir, según la causa sería el tratamiento. En muchas ocasiones se convierte en una dificultad que la pareja asista a consulta por la resistencia, sobre todo del factor masculino, tendencias que existen de antaño históricamente, achacarle este problema solamente a la mujer, cuando no es así, es decir, es un problema de pareja y como tal deben asistir los dos a consulta. El tratamiento debe ser a la pareja porque es multidisciplinario en primer lugar, citar que es multidisciplinario y que no podemos ver aislado, es decir, no podemos ver aislado los factores que han influido en el factor femenino o los que hayan influido en el factor masculino. Precisamente se trata de atender desde el punto de vista a la pareja, es decir, el tratamiento multidisciplinario y a la pareja en su conjunto.
Aquí en Cienfuegos está el Centro de Atención a la Pareja Infértil, precisamente que abarca las provincias centrales y tenemos, es decir, el centro tiene grandes experiencias positivas en el mejoramiento de la calidad en estos pacientes para lograr un embarazo, es decir, un embarazo exitoso. Debemos evitar, es decir, los hábitos tóxicos, fundamentalmente, por ejemplo, el tabaquismo, el alcoholismo, el uso de sustancias ilícitas como van a ser las drogas. En las etapas tempranas, la vacunación para la parotiditis, es decir, para evitar complicaciones posteriores. También disminuir el estrés, los hábitos alimentarios adecuados, practicar ejercicio físico, evitar las exposiciones a radiaciones, no, es decir, no utilizar el ordenador o la computadora, situarlo encima de los testículos, el teléfono no mantenerlo cerca de la zona de los testículos, exhortar a la población en sentido general a que cuando tengan alguna dificultad referente a esta temática que se acerquen a sus facultativos, es decir, al médico de familia, y existen los canales pertinentes porque hay un programa nacional de atención a la pareja que ha creado, es decir, existen en los municipios las consultas a nivel de la provincia y a nivel, es decir, de la región central completa del país.